Hola a todos, espero que se encuentren bien. Les extiendo un cordial y fraterno saludo a quienes están conectados en este momento. Porfa, me confirma que me escuchan. Les agradezco que me estén informando si se escucha todo excelentemente bien. Porfa. Dice Pedro que me escucha fuerte y claro. Piedad también me dice que se escucha bien. Excelente. Ok, vale. Hoy, si son buenos observadores, se habrán dado cuenta que no me encuentro fuera de casa, del lugar. De hecho, me coincide el evento con una novedad, así que me encuentro en un lugar distinto. Por lo cual quiero pedirles que me excusen. Voy a utilizar un tono de voz más bajo que el habitual y espero pues que la conectividad también me favorezca y no vaya a tener de pronto inconvenientes. De todas formas, les anticipo para contar con toda su comprensión, ¿sí? Con toda su comprensión, ¿vale? Bien, entramos en nuestra recta final. Esta semana, espera un segundo. Esta semana vamos a estar intentando consolidar muchos aspectos que son fundamentales en el desarrollo de una investigación. Así que vamos a ir trabajando y obviamente haciendo mucha práctica con la inteligencia artificial. ¿Sí? Te pónganse cómodos con el permiso de todos ustedes. Voy a apagar el chat y voy a compartir pantalla. Ok, perfecto. Eh, bien, pues. Hemos estado intentando abordar el tema de el marco lógico o un marco de coherencia sistémica del proceso de investigación. Decíamos que para poder llegar a la pregunta de investigación, tenemos que partir de manera inicial de una observación. Si el investigador no sabe observar la realidad, mucho menos va a poder problematizarla. Es así que se nos hace completamente relevante el tema de la observación. Eh, ¿Qué aprendimos? Aprendimos con la inteligencia artificial parametrizar la IA en función de que pudiésemos darle todos los elementos para que la manera en la que tanto epistemológicamente como metodológica y teórica pudiese analizar la realidad. Así que en ese prompt que desarrollamos la semana pasada, lo primero que hacíamos era desde la matriz de GUBA poder reconocer las características con las que íbamos a observar la realidad desde esa perspectiva epistemológica. Sumado, le pedíamos que reconociera ciertas características del contexto de la investigación. Después pedíamos o le suministrábamos a partir de unas técnicas. Yo utilizo un mapa de Chicago, pero ustedes pueden utilizar el mapa que ustedes consideren, de darles recursos e insumos para que él pueda hacer una matriz en este caso, pues de variables preliminares, pero si fuese una investigación cualitativa, una matriz de categorías preliminares. Ya teniendo esto aquí, hicimos la descripción, que fue lo que hicimos el viernes pasado. Ahora vamos a hacer algo muy importante. Eh, y es, hombre, ¿cómo logro construir epistemológicamente la pregunta? Voy a hacerlo eh, desde varios métodos, pero para eso me va a tocar explicar los métodos. Así que vamos a ir progresivamente desarrollando este mismo ejercicio con diferentes métodos. Obviamente, una clase
será insuficiente, así que esta semana estaré reservando un par de clases para abarcar la construcción de la matriz integradora del proceso investigativo. Profe, ¿qué es la matriz del proceso? ¿Qué es la matriz integradora del proceso investigativo? Es precisamente esa matriz donde se reconoce el enfoque de la investigación, el tipo de investigación, el alcance de la investigación, se identifica la pregunta general del problema, de la cual sale el objetivo general del problema. De la pregunta vamos a ver cómo se sacan la sistematización de la pregunta general, que se conoce como las preguntas específicas, y de las preguntas específicas sale el objetivo específico, los cuales deben de ser obviamente coherentes con el objetivo general. Eh, y pues bien, esto es una matriz que todos deberíamos tener en nuestro proceso investigativo. Nosotros le llamamos a esto matriz integradora del proceso investigativo. Permítame para ver si yo acá logro ubicar, vamos para ver si logro ubicar acá. Este debo tener abierto. Sí. Voy a mostrarles, este es el documento de mi tesis doctoral, publicada en el año 2022. Tienen acceso en el material de apoyo a él. Tuve la fortuna de tener tesis laureada de la universidad. Y una de las cosas que le recalco a quien fue mi directora de tesis, la doctora Cecilia Correa de Molina, es precisamente eh, esa matriz, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí está, matriz integradora del proceso investigativo. Esta matriz es fundamental y la vamos a aprender en estos días en función de los diferentes métodos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos en la matriz integradora? Por una parte, la pregunta general del problema y el objetivo general del problema. El tono, tanto de la pregunta como el objetivo, deben ser propios de las características epistemológicas del método que vamos a utilizar. Es decir, que si va a hacer una investigación cuantitativa, tanto la pregunta como los verbos y las estructuras que vamos a tomar tienen que ser concretas, tienen que ser deductivas, tienen que apuntar hacia las características propias del método que voy a desarrollar. ¿Sí? Allí tenemos que centrarnos. Debe haber coherencia en cómo problematizo la realidad y la cosmovisión que he rezado en el discurso que voy a asumir en la investigación. Entonces, esto tenemos que tenerlo completamente claro, ¿vale? Les voy a ser honesto, me siento bastante extraño porque estoy en un lugar muy público, muy concurrido y definitivamente me siento raro porque yo suelo hablar bastante alto y estoy intentando moderarme. Eh, la matriz integradora tiene el diseño metodológico y en el diseño metodológico definimos, obviamente, en mi caso, defino un enfoque cualitativo, un paradigma sociocrítico, un método que es el método de investigación acción participativa, que fue mi tesis, y parte del grupo base. Definimos las fases de la investigación, las preguntas específicas de la investigación, los objetivos específicos, las actividades científicas, técnicas y los instrumentos y protocolos de recolección de datos. Esta hojita es la radiografía, el panorama general. Cuando las personas se comunican conmigo para validación de instrumentos, yo les pido eh, simplemente, uno, la matriz integradora, con la que tengo una radiografía general de la investigación. Dos, de ser una investigación cuanti, le pido la operacionalización de las variables. Sin ella no puedo validar instrumentos. Y en el caso de ser una investigación cualitativa, se requieren las categorías de análisis. En ambos casos son indispensables. De lo contrario, no se puede hacer un ejercicio ya sea de validación o de retroalimentación de instrumentos o protocolos de recolección de datos. Y pues bien, y finalmente la actividad o el taller o el instrumento que se va a validar.
Entonces tengo esto, la matriz integradora de proceso investigativo, que la vamos a trabajar. Esta hojita es fundamental que el investigador, uno, la tenga y dos, esté apropiada a ella. Entonces vamos a ir creando un ejercicio, ¿vale? Vámonos por acá. ¿Sí? Entonces hablemos de las investigaciones de carácter cuantitativo, ¿vale? Obviamente hay muchos métodos en el campo de las ciencias y sobre todo en las ciencias exactas vamos a encontrar muchos tipos de técnicas eh, de investigaciones, pero vamos a hablar de las más comunes, las más populares, las más... No puedo pretender encasillar la metodología de investigación ni en un solo libro ni en un solo autor, ¿ya? Por lo cual, lo más probable es que existan varios métodos que quizás no se mencionen o no se reconozcan en este cuadro. Y el hecho de que yo no las mencione no significa que no existan o que de alguna manera no estén en el radar de las investigaciones cuantitativas, ¿ya? Pero haciendo un sondeo de la literatura y reconociendo que es un autor de revisión, no obstante, también reconozco que sus aportes han sido muy valiosos para la enseñanza y la formación de investigadores en Latinoamérica. He querido coger para para este ejercicio al maestro, eh, al maestro Hernández Sampieri y al conjunto de colaboradores que con él han creado pues, toda una colección de libros de metodología de investigación. Al mencionar a Sampieri, me siento en la necesidad de hacer un comentario, ¿cierto? Yo creo que la mayoría de los investigadores, de manera directa o indirecta, hemos pasado por algún libro de Sampieri en algún momento de nuestras carreras, ¿cierto? Eh, y aquí es preciso, y lo digo desde mi experiencia, es preciso reconocer el valor que tiene Sampieri en la formación de investigadores. No obstante, también es importante reconocer hasta dónde llega Sampieri. Y de ahí en adelante el camino que le corresponde al investigador transitar, reconociendo con mayor profundidad y con mayor especificidad los diferentes tipos de métodos. Hago esta aclaración porque me he encontrado y no sé si en algún momento de mi carrera también llegué a ser de ese tipo de profesores de investigación que lo único que han leído es a Sampieri y su mundo gira alrededor de Sampieri y la capacidad de juzgar, de valorar de la investigación, es que ni siquiera podemos decir, porque me conozco un par de casos que en este momento se me pasan por la cabeza, que ni siquiera puedo decir que están sesgados solamente a la conmovisión, eh, algo sistémica, para no decir instrumentalista, del maestro Sampieri, sino que están sesgados a uno o quizás dos de sus libros, ¿sí? Pero entonces, con ese comentario lo que quiero decir, hombre, es un buen autor. De hecho, yo en el material de apoyo comparto creo que dos libros del maestro. No obstante, siempre le digo a la gente, no puedes simplemente respirar, eh, juzgar, valorar, evaluar, dirigir, orientar simplemente a través de una conmovisión que es de reconocer, que es principalmente de revisión. Entonces, se le da su valor, pero también se reconoce las limitaciones. Así que vamos a ir como de alguna forma leyendo, no obstante, profundizando y avanzando por nuestra cuenta también. ¿Ok?
que para esta clase en particular me pareció estratégico tomar un pequeño mapa que él presenta y explica en la cuarta edición del libro Metodología de la Investigación. Me parece que es sencillo y esa es de las cosas que valoro de San Pierre, que es de fácil comprensión y como estamos en un escenario con ciertas características pedagógicas para la enseñanza de la investigación, me parece propicio. Bien, de esta manera, si vamos a hablar de crear el marco lógico del proceso o de la matriz integradora del proceso investigativo de una tesis cuantitativa, sería un buen punto de partida reconsiderar cierta clasificación que establece o que se establece en el libro de Sampieri, donde se reconoce el enfoque cuantitativo como esas características epistemológicas suprasistémicas que alimentan la investigación. Es decir, esto es como lo principal, lo que de alguna manera dice que el estudio debe basarse en una cosmovisión concreta de la realidad, que debe buscar en lo posible datos que den cuenta de una generalización de la realidad. Es decir, aquí el investigador busca comprender fenómenos generales de la realidad. Es decir, de alguna manera se aleja de un interés meramente minorista o particular. Aquí no nos interesa tanto la información que se pueda recolectar en un grupo pequeño, sino cómo desde desde esa perspectiva hologramática sistémica, ese pequeño grupo de personas se pueden convertir en una muestra que finalmente debe ser representativa para llegar a conclusiones que tienden a la generalización. Por esa razón, cualquier afirmación, cualquier negación, ¿sí? Debe estar fundamentada en el lenguaje, ¿sí? En ese tercer estado de la ciencia, como lo establecía eh, el positivismo, ¿sí? Ese tercer estado de la ciencia positivo, donde la realidad debe ser medible, observable, comprobable y verificable. Todo eso se hereda desde la epistemología cuantitativa. Ahora, vamos. eh, podemos asumir como paradigma, aunque no creo que sea necesario mencionarlo, a veces en nuestro diseño metodológico, el diseño empírico analítico, el paradigma empírico analítico, que logra recolectar los dos principales tipos de métodos investigativos cuantitativos, que son la investigación experimental y la investigación no experimental. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque para yo poder construir la pregunta, debo estar aterrizado en una cosmovisión metodológica. Y aquí me he encontrado y he participado de varios debates en los que personas dicen, profesor, pero tengo de pronto una diferencia o no estoy de acuerdo, porque la realidad es la realidad y es la realidad la que nos debe invitar a, y, y es la realidad, es la pregunta la que nos dice qué tipo de métodos vamos, qué tipo de métodos vamos a aplicar. Y no lo contrario, no es el método el que nos va a decir qué tipo de pregunta. Y aquí es donde yo, pues, hago cierta diferencia, pues, hago cierta defensa de este punto de vista que estamos planteando. Y es una cosa, y es que la realidad siempre, siempre estará sometida por la percepción de quien la observa. Y esa percepción está alimentada por una característica epistemológica de la realidad. ¿Sí? O sea, es inevitable. O sea, es difícil ver una realidad sin el sesgo de un paradigma. Porque, porque si bien es cierto, y lo mostrábamos en la clase de epistemología, o en esa conferencia reflexiva sobre las corrientes epistemológicas de los diseños metodológicos,
veíamos cómo una investigadora le proyectaba el video a tres, a tres sujetos, ¿sí? Los tres sujetos observaron la misma realidad, pero los tres sujetos la problematizaron de una manera diferente. Así que tenemos que diferenciar problemas de problematización. Y sí, quizás el problema sea lo más concreto posible. Sin embargo, la problematización siempre estará sujeto a aspectos subjetivos. Por ejemplo, aún en el objetivismo de las investigaciones cuánticas. Por ejemplo, imaginémonos por un momento que se me pierde este, y esto es un caso real, como me tomó por fuera el evento, estaba porque no estaba en mis planes, no estaba preparado para conectarme por fuera de casa y por enésima vez me tocó comprar unos auriculares para poder desarrollar clases. Esto es muy común en mí que compre este tipo de dispositivos y que suela perderlos, extraviarlos, muchas veces hasta regalarlos o acumularlos en mi casa, porque nunca los tengo cuando los necesito, como el caso de él. Pero pongamos un ejemplo. Por enésima vez se me perdió los auriculares. Por enésima vez se me perdió los auriculares. El problema podríamos decir que es concreto. Se perdieron los auriculares. ¿Sí? No obstante, ¿cómo problematizo esa realidad? Sí va a incorporar algo de intencionalidad de quién observa el problema. Por ejemplo, problema concreto, se me perdieron los auriculares. Pero yo puedo, frente a ese problema, preguntarme, ¿sí? ¿Cómo puedo recuperar mis auriculares? Aquí tengo una intencionalidad de poder sondear y poder hallar y recuperar lo que se me perdió. Pero también pude haberme preguntado, ¿cómo puedo evitar que futuros auriculares se me pierdan? Porque ya estoy cansado de perder auriculares. Lo más probable es que ahora mi intencionalidad no sea recuperar lo que se me perdieron. Más bien de manera proyectiva, evitar que futuros se me vuelvan a perder. Puedo de alguna manera preguntarme, ¿cómo puedo adquirir, ¿sí?, unos auriculares con las mismas características? ¿No? ¿De qué manera puedo conseguir unos auriculares sin recaer en el gasto de comprarlos? Es decir, pueden haber decenas de preguntas que surgen del mismo problema observado. La problematización siempre tendrá una intencionalidad. Por eso, a la hora de construir la pregunta, tenemos que tener clara cuál es nuestra intencionalidad como investigador. Y esa intencionalidad nos va a llevar a un posible cómo. De esta manera, tenemos que, para saber redactar una pregunta, tener un avistamiento del método de lo que vamos a utilizar. Tener más o menos claro qué tipo de método vamos a utilizar. Por esa razón, vamos a desarrollarlo de esta manera. Las investigaciones cuantis se dividen en investigaciones experimentales e investigaciones no experimentales. Vamos a explicarlas una por una y vamos a ir construyendo preguntas para cada una de ellas. ¿Ok? Permítanme y yo les pongo acá. Entonces, hablemos de las investigaciones no experimentales. ¿Cuándo saber que una investigación es no experimental? ¿Cuándo sé yo que una investigación es no experimental? Dale acá un segundito. ¿Cuándo sé que una investigación es no experimental? Bien. Partamos, y aquí es curioso, yo no puedo decir que voy a hacer una investigación cualitativa no experimental, porque ya ahí hay un ruido. Por eso me parece muy interesante el mapa de Sampieri, porque ya yo sé
que si voy a trabajar una investigación, quali está por fuera de este ecosistema. Así que yo no puedo decir que voy a trabajar una investigación cualitativa experimental o cualitativa no experimental porque entraría en conflicto, en ruido, ¿con qué? Porque está por fuera de ese ecosistema empírico analítico. Entonces, son las investigaciones empírico-analíticas que son de carácter cuantitativas las que pueden ser experimentales y no experimentales. Entonces, como las investigaciones no experimentales son de naturaleza cuantitativa, entendemos primero que para no ser experimental debe haber una cosmovisión de la realidad completamente concreta. Debemos estar eh, buscando respuestas generales, buscando respuestas concretas, buscando respuestas validables, medibles. Si la relación que yo voy a asumir con la investigación es completamente objetiva, no puedo involucrarme con el problema ni con los sujetos que participan del problema. Si los instrumentos de recolección deben ser lo más objetivos posible, deben ser sistematizables y deben ser medibles. De tal manera que de tener variables que sean continuas, es decir, que sean abiertas, tenemos que buscar la posibilidad de convertirlas en variables policotómicas o en variables dicotómicas, es decir, en variables con respuestas cerradas, que sean de fácil sistematización y a la cual les podamos aplicar de manera analítica diferentes tipos de técnicas estadísticas, la media, la moda, la desviación estándar y una cantidad de técnicas adicionales que hacen parte del análisis cuantitativo. Entonces, por ser cuantitativo, las investigaciones no experimentales heredan todas esas características epistemológicas, ¿ok? Ahora, ¿cómo sé que mi investigación es no experimental y no cae en el universo de las investigaciones experimentales? Porque las investigaciones no experimentales, como su nombre lo dice, no pueden manipular las variables, ¿sí? Sobre todo aquellas que se presentan como independientes. No se pueden manipular. No podemos manipular las variables independientes. Voy a poner un pequeño ejemplo. Imagínense por un momento que yo quiero estudiar cómo la violencia intrafamiliar influye en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Vemos dos variables. Por una parte, la variable violencia intrafamiliar, que se presenta como una variable independiente, como una variable que se presenta como causa, como una variable que va a influir sobre algo, y la variable dependiente que vendría siendo en este caso la variable habilidades socioemocionales. Para hacer un experimento, yo tendría que seleccionar una población o una muestra que me permitiese manipular la violencia intrafamiliar. Es decir, pues bien, a ustedes durante un tiempo, quien eh, se comporta como su esposo va a estar obviamente maltratándola física y psicológicamente. A este otro grupo ustedes van a maltratar solamente de manera verbal. Ustedes solamente. Acá, pues el maltrato va a incluir no solamente la agresión física, psicológica, sino también, o sea, eso sería infactible, técnica, moral, ética, ¿sí? Es decir, no habría forma alguna que el proyecto se ejecutara desde las normas establecidas por nuestra sociedad, ¿sí? Por esa razón, el investigador, para hacer una investigación no experimental, se asume que el investigador tiene que llegar de manera ex post facto, es decir, el investigador llega después que la variable independiente se ha desarrollado de manera natural. Por ejemplo, hay una fundación y en esa fundación pues, hay personas que lastimosamente han experimentado en su contexto natural, han experimentado violencia intrafamiliar. Así que, pues, a partir de ese evento, del cual yo no tengo nada que ver, yo simplemente llego a caracterizar ese evento que ya sucedió o que está sucediendo de manera natural, no manipulado intencionalmente por el investigador, y vengo a evaluar la variable dependiente en un momento determinado.
Entonces, las investigaciones no experimentales transversales tienen como características que se recolectan los datos de la variable dependiente en un único momento. Eso es lo que hace que la investigación sea no experimental de tipo transversal. Por ejemplo, como les decía, eh, ¿de qué manera influye la violencia intrafamiliar en el desarrollo de las habilidades de niños, niñas y adolescentes durante el año 2024? Entonces, llego acá, 2024, recolecto los datos y establezco la relación que existe entre la violencia intrafamiliar y el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Yo no manipulo, ¿sí? Ni me hago responsable de la variable independiente y me centro solamente en el tema de caracterizar y comprender la variable independiente y de poder medir el estado de la variable independiente a partir del evento eh, que sucedió. Serían las investigaciones. Esta sería una investigación no experimental de carácter transversal. Entonces, el investigador, cuando está defendiendo su tesis, se para con propiedad y argumenta. Mi investigación es cuantitativa, considerando que busco determinar la incidencia que existe entre una variable independiente y dependiente. Para ello se observa la realidad de una manera unidireccional. Se considera una dinámica de causalidad, por lo cual se asume una investigación que intente buscar la relación que existe entre dos variables. Ahí estoy diciendo las características cualitativas. Esta investigación es de carácter no experimental, considerando que una de nuestras variables, que es la violencia intrafamiliar, se ha desarrollado de manera natural en el contexto de la fundación tal, donde sí que tal se explica, ¿sí? Y vamos a hacer la investigación en la recolección de los datos sobre una variable dependiente. Esta investigación es transversal porque la recolección de los datos se va a desarrollar en un único momento del tiempo, ¿ya? Esta claridad le da fuerza al análisis de la investigación. Vale, yo estoy en una investigación cuantitativa, estoy en una investigación empírico-analítica, estoy en una investigación no experimental y estoy en una investigación, en este caso, transversal o transeccional. Ahora, ¿cuál es mi alcance? Entonces, considerando que mi investigación es no experimental, puedo definir como alcance descriptivo o exploratorio, ¿sí? No sé hasta qué punto las investigaciones transaccionales tendría que analizarse bien, podrían establecer una correlación profunda de las variables. Yo creo que eso le quedaría mejor a una investigación longitudinal. Pero eso tendríamos que verlo. Esto es lo que hablamos de coherencia epistemológica. Mire, yo he revisado tesis doctorales en las que en el diseño metodológico, ¿sí? Me han hablado de investigación sociocrítica, de investigación acción participativa de tipo no experimental. Y eso denota una confusión metodológica por parte del investigador, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y poder comprender esto. Permítanme hacerles, eh, permítanme preguntarles más bien, ¿sí? ¿Se está entendiendo lo que este servidor está explicando? ¿Me confirman, por favor? Ok, vale. Me están confirmando que se está comprendiendo. Para mí, Marge, dice el colombiano César Bernal es bastante didáctico. Las investigaciones experimentales son meramente descriptivas o exploratorias. Lanza, pues lo pone como pregunta. Para mí, sí. Para mí, me parece que el alcance es principalmente descriptivo, ¿sí? Para mí, ¿cierto? Y no pretendo que tampoco sea. Porque una investigación correlacional quizás requiera más recursos y quizás, eh, pero, pero aquí tenemos que ver qué tipo de investigación experimental.
Hablo de las transversales, de las transeccionales. Para mí, tienden hacia la descripción y la exploración. Para mí, sí. Y quizás podría citar un par de, de autores que de pronto apunten hacia ese pensamiento. Pero lo más probable es que también existan otros autores que entren en divergencia con ese pensamiento. Y todo eso está hasta cierta medida permitido. ¿Sí? Las longitudinales sí pueden llegar a cierto nivel de correlación, ¿sí? Y si se determinan niveles de causalidad en la investigación, podrían llegar a ser hasta explicativas. No obstante, eso podría generar choque con otros autores metodológicos que asumen que las investigaciones explicativas demandan la manipulación de variables. Y al existir una manipulación de las variables, automáticamente dejamos de estar en el plano no experimental y nos vamos para el plano experimental. Y ahí entonces ya no podríamos decir que la investigación es transversal o longitudinal. Sin embargo, también me he encontrado en la literatura que algunos investigadores al desarrollar experimentos hacen análisis de datos longitudinales, pero ya es un tema eh, más centrado en cómo recolecto los datos. ¿Sí? Entonces hacen, hacen los posteres, lo hacen de manera longitudinal, y, pero a mí no me gustaría de pronto decir, de pronto no lo metería en el diseño metodológico, diría que mi investigación es experimental, es de tipo cuasi experimental, y en la recolección de los datos voy a informar que voy a recolectar los datos de carácter longitudinal, pero no me gustaría como mezclar los datos. Va. Vamos, dice. Es bastante claro, ya veremos en el enfoque cualitativo, en algún momento un docente me evaluó mal por no aclarar si es experimental. Si tú, John, si tu investigación era cualitativa y el investigador te, vamos, que tú hayas dicho que tu investigación es cualitativa, de tipo sociocrítico, de tipo investigación, acción participativa, y te, y te regañó, por ejemplo, te corrigió porque no estableciste si era experimental o no experimental, con toda la confianza, mi amigo John, el del problema no era usted, el del problema era ese evaluador. Y allí es donde yo digo, y sí, lo reconozco, porque conozco y no sé, y vuelvo a repetir, si yo en algún momento llegué a tener también esa, esa mala práctica, ¿sí? De que se casan con un solo autor, se casan con un solo libro, se casan con un solo método y terminan muchas veces saboteando el proceso investigativo de otras personas. Es una realidad. Por eso el investigador debe pararse bien. Y más cuando estamos hablando a nivel de doctorado y a nivel de maestría. Usted tiene que pararse bien. Eh, ¿Por qué? Porque el director de su tesis, el asesor de su tesis y los evaluadores eh, tienen que encontrarse con una persona que no sea terca, pero que en los momentos que puede y deba defender, defienda y defienda bien. ¿Sí? Por eso le llaman defensa de tesis, porque no es un ejercicio de condescendencia, es un ejercicio donde, miren, yo les voy a confesar, el primer año de mi doctorado fue un año donde a más de un profesor, fueron como 5 profesores, me dijeron en la cara que literalmente eh, esa, esa categoría de currículo del lugar no existía y no tenía pertinencia. 3 años después del estudio, eh, no solamente los mismos profesores reconocieron la existencia de la categoría, sino que muchos de ellos fueron los que permitieron que la tesis fuera laureada al reconocer la relevancia y el impacto de la misma. Entonces, es un camino de defensa, pero no de una defensa terca, no de defender lo indefendible, no, de definitivamente meterse y a explorar y afianzarse de los conocimientos. Vale, Mariluna me dice, profe, honestamente, todavía no me queda claro eso de experimental y no experimental. Una y media, todas las investigaciones cuantitativas tienen variables.
Estas variables son elementos que se van a estudiar cuyo valor pueden cambiar durante la investigación. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un sencillo ejemplo. Eh, por ejemplo, veamos, lo que le estaba diciendo sobre la violencia intrafamiliar que de pronto el que se me ocurre eh, a- en este, pues, eh, en este caso. Veamos algo. Imaginemos esta investigación. Estoy estudiando cómo los cuidados paliativos de personas con cáncer influyen en el desarrollo del síndrome de Burnout en cuidadores. Dicho de otra forma, tenemos personas, ¿sí?, que están en etapa terminal de cáncer, están en cuidados paliativos, o sea, son personas que lastimosamente están en una situación bastante delicada. Muchos de ellos están en casa y son cuidados por sus familiares cercanos, ¿sí? Entonces, yo voy a estudiar cómo incide el cuidado paliativo de personas en etapa terminal de cáncer en el desarrollo de, del síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout es un agotamiento físico y psicológico severo. Este tipo de investigaciones debe ser de carácter no experimental. ¿Por qué? Porque si lo miro desde esta óptica de que hay un evento, que es un evento, podemos decirlo, natural, porque el investigador no está incidiendo en él. Si el hecho de que a esta persona que es el, el paciente haya sido diagnosticado con cáncer, ¿sí? Y haya estado o haya evolucionado de manera negativa hacia un estado o una etapa terminal, son cosas que podríamos decir que son ajenas del investigador. Son eventos que sucedieron, el investigador llega de manera ex post facto, llega después que el evento sucedió y es aquí donde él va a caracterizar, porque tiene que caracterizar esta variable. Hombre, cómo se presenta en esta casa que vendría siendo parte de la muestra, cómo se presentan las características de la enfermedad, cómo se presentan las características del cuidado, cómo se presentan las dinámicas familiares. Es decir, hay un conjunto de elementos y de subvariables que rodean el cuidado paliativo. A su vez, hay otra variable que emerge, que vendría siendo el síndrome de Burnout o el estrés académico o el estrés emocional, el estrés físico o el estrés emocional. Entonces yo vengo a entrar aquí, a este punto, a desarrollar eso, ¿sí? A poder medir, ¿sí? A poder medir. Entonces, como yo no voy a manipular las variables, sino que las voy a caracterizar, ¿sí? Las voy a caracterizar. Entonces asumo que esta investigación es de carácter no experimental. Pero, pero vamos a poner esta realidad. Mismo problema. Cuidado paliativo, mismo problema. Cuidado paliativo, ¿sí? En el hogar y cuidadores familiares y el agotamiento físico y emocional, como bueno. Ahora, imagínense que la pregunta cambia, ¿sí? Ya yo no me estoy preguntando cómo incide los cuidados paliativos en la casa por cuidadores familiares. ¿Cómo inciden los cuidados paliativos en casa de personas en etapa terminal de cáncer, ¿sí?, en el desarrollo de estrés físico y emocional o de síndrome de Burnout en cuidadores familiares? Esa sería una investigación no experimental. Pero cambiémosle el sentido de la investigación. Ahora yo me estoy preguntando lo siguiente.
¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Sí? Eh, una, pues, o sea, ¿de qué manera eh, un modelo de cuidado paliativo? ¿De qué manera un modelo de cuidado paliativo, ¿sí? De cuidado paliativo en el hogar de personas en etapa terminal de cáncer eh, puede minimizar eh, el estrés físico o el agotamiento físico y emocional de cuidadores familiares. Ya esta otra pregunta sí me está mostrando algo. Estoy preguntándome, ¿de qué manera un modelo de cuidado paliativo, ¿sí? ¿De qué manera un modelo de cuidado paliativo eh, en, permite disminuir el agotamiento físico y emocional en cuidadores familiares? Ya aquí la variable no es el cáncer, la variable independiente, esa vendría siendo como una variable moderadora, pero la variable independiente aquí vendría siendo el modelo de cuidado. Entonces, esa variable sí la puedo manipular. Entonces, puedo coger diferentes tipos de grupos y comenzar a probar. ¿Qué tal si hacemos un cuidado con estas características? ¿Sí? Y cómo si logramos desarrollar ciertos tipos de acompañamiento, si logro desarrollar ciertos tipos de cuidado con ciertas características, podría minimizar el agotamiento físico y emocional. Entonces allí tendríamos una investigación experimental, porque el modelo, yo voy a manipular el modelo del cuidado. Pero mire que para que pudiera llevar ese problema a lo experimental me tocó cambiar la variable, porque hay variables que no se pueden manipular, ya sea de manera técnica, ya sea por temas, ya sea, ya sea por temas de costo, ¿sí? Ya sean por temas políticos, ya porque quizás sea ilegal, o ya sea por temas éticos, morales. Hay muchos factores que pueden hacer que una variable no sea manipulada, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo para no seguir dando vuelta en esto, ¿vale? Entonces, veamos acá. Tengo la siguiente pregunta. Vamos a ver, dice, vamos, pero voy a hacer otra, vamos a hacer otra, eh, voy a hacer la que le acabo de explicar. Vamos a hacer la que yo le acabo de explicar. Vamos a hacer. Entonces, a mí me gusta hacerla de la siguiente manera. Permítanme, yo me busco otro ejemplo para sencillo. Permítanme ya. Bien. El ejemplo que les puse, ¿sí? Eh, tengo aquí el tema de cuidados paliativos, cuidados paliativos de personas en etapa terminal. Etapa terminal. Vamos a ver, cuidado paliativo de pacientes en etapa terminal. Vamos a subir que esta es una variable. Vamos a presentarla como independiente, pero no necesariamente tiene que ser independiente, ¿sí? Y
Y vamos a asumir como variable dependiente, en este caso, el agotamiento físico y emocional. Lo físico y emocional. ¿Ok? Va. Entonces, analizamos y nos damos cuenta que nuestra intencionalidad no es manipular el cuidado paliativo, es estudiarlo de la manera natural como se presenta, ¿sí? Tal cual. Esto que les voy a explicar ahora eh, son técnicas muy mías, pero tampoco han sido inventadas de la nada. Han sido desarrolladas desde la experiencia y desde la literatura que me ha acompañado durante estos años. Una de las cosas con las que me enfrentaba era que le decía a mis estudiantes que me trajeran preguntas de investigación y me daba cuenta que las preguntas que me traían tenían muchos problemas, eran extensas, no decían nada, no apuntaban hacia algunas cosas y yo me encontraba en el grave error que muchos maestros cometen, que les terminaba haciendo las preguntas a mis estudiantes y me daban cuenta que esas preguntas que yo formulaba muchas veces desviaban la intencionalidad original de mis estudiantes y al final no les terminaba enseñándoles cómo construir sus preguntas. Por esa razón, creé la siguiente estructura que me parece que brinda todos los elementos para que una pregunta sea considerada como una pregunta metodológicamente aceptable. Sin embargo, reconozco que tampoco tiene que ser una camisa de fuerza. Entonces, para mí la pregunta tiene que tener un componente de pregunta. Tiene que comenzar con un interrogante, tiene que terminar con un interrogante y tiene que comenzar con una composición de inicio. Sí, porque de lo contrario no sería una pregunta de investigación. Si yo le quito la composición y me pregunto, ¿una estrategia metacognitiva permite mejorar las habilidades investigativas en estudiantes universitarios de la carrera lingüística, por ejemplo? No sería una pregunta de investigación, porque al quitarle la composición, su respuesta puede ser un sí o un no. Si yo llego a preguntarme, eh, ¿Colombia puede clasificar al Mundial del 2026? Esa pregunta me puede llevar a un sí o un no. Pero si yo pregunto, ¿de qué manera Colombia puede llegar al Mundial? Ese de qué manera demanda que la respuesta sea o descriptiva, o explicativa, o correlacional, o exploratoria. O sea, demandará una respuesta más amplia. Por lo cual, lo primero que nos encontramos es con la composición. Dos, deben haber elementos que den evidencias del enfoque. Una palabra o un conjunto de palabras que me ubiquen en la epistemología del método, sea cuanti o sea cual. ¿Sí? Debe haber presencia de las variables. En caso de haber relación de causalidad, sugiero que se vea evidenciada la variable independiente y dependiente o en su defecto las variables en el caso que no hayan dinámicas de causalidad y el contexto. Entonces, para mí la pregunta es componente más evidencia del enfoque más variable independiente más dependiente sobre contexto. El orden de los factores en la sumatoria no altera el producto. Vamos a hacer la pregunta para este ejercicio. La pregunta vendría siendo, ¿sí? En este caso, ¿sí? Puede ser, eh, vamos a ver el mismo cómo. ¿Cómo? Eh, no. ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuál es la incidencia de los cuidados paliativos? ¿Cuál es la incidencia de los cuidados paliativos de pacientes en etapa terminal en el agotamiento
del agotamiento físico y psicológico, ¿sí? De cuidadores familiares, ¿sí? De pacientes, de pacientes, de pacientes en etapa terminal. Pero aquí de cáncer, digamos que la invitación la vamos a hacer, la vamos a hacer en una clínica oncológica de especialidad oncológica, ¿sí? Entonces, veamos. Vamos para ver, componente, ¿ok? ¿Cuál es? Y termina. Evidencia del enfoque, es la incidencia. Eso de que algo incida en algo es muy cuantitativo, ¿sí? Entonces, puedo decir, ¿cuál es la incidencia de los cuidadores, de los cuidados paliativos en el agotamiento en los niveles? Vamos a poner aquí, en los niveles de agotamiento. Esto también daría cuenta del enfoque. Ya, esto suena muy a cuánto. Variable independiente, en este caso podríamos decir que son los cuidados paliativos, ¿sí? La variable dependiente es el agotamiento físico y psicológico. Podríamos decirlo en el caso que quisiéramos analizarlo desde esa relación. Y finalmente tenemos el contexto de cuidadores familiares de pacientes que tengan. Este tipo de elementos nos permite que la pregunta, que la pregunta sea completamente metodológica, ¿sí? Tiene todos los elementos. Ahora, sí, ok, perfecto. Entonces, de la misma manera, vamos para ver si acá, para ir validando. Me confirman, porfa, que esto último se entendió. Por favor. Sí, se comprendió. Entonces vemos cómo esa técnica nos puede ayudar mucho a la creación de preguntas. Sí, no sé si a la compañera Marina le respondí la duda que tenía. Ok, vale, me alegra muchísimo. Vale. Entonces, sí, ya todo eso está en el material. Esa diapositiva está en el material. ¿Sí? Ok, bien. Sí, John, todo va desde la perspectiva, John. Y eso hay que respetarlo. Por ejemplo, eh, digámoslo, voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo estoy defendiendo esta tesis y sale un evaluador y me dice, sí, interesante todo, pero estás desconociendo la cosmovisión o estás desconociendo obviamente al paciente en la investigación. Entonces aquí es donde el investigador tiene que aprender a defender su tesis. Aquí, ¿qué espero yo del investigador? Que el investigador diga, sí, la intencionalidad de esta investigación, centrarse en los cuidadores, porque esta investigación lo que busca es comprender el síndrome de Burnout en los cuidadores. Sí, la verdad que bien, el paciente, pero la intencionalidad, o sea, lo que busco en mi investigación es comprender la relación entre el cuidado paliativo y el paciente. Ah, que para eso yo debo caracterizar, obviamente, la sintomatología del paciente porque puede influir. No es lo mismo el cuidado paliativo de una persona en una etapa de un cáncer exageradamente doloroso, ¿sí? En cierta etapa en su edad. O sea, hay muchas otras características
que deben ser analizados y que va a enriquecer la triangulación de los datos, ¿ya? Pero, aunque suene muy feo, esta investigación se está centrando en los cuidadores y eso está válido. Y es algo que a veces vemos, que, que, que a veces nosotros como evaluadores o como, les voy a confesarles, en una de mis defensas de la tesis de doctorado, recuerdo que un investigador, yo estaba hablando sobre el currículo del hogar para la formación integral en primera infancia. Y pues bien, yo tuve la suerte de contar con gente muy competente que siempre estuvo corrigiéndome, retroalimentándome, orientándome, eh, y a muchos de ellos les agradezco muchísimo. Pero también me encontré con personas que quizás desde sus cosmovisiones eh, querían, ay, cerré, sí, cerré, ok. Recuerdo que en una de las defensas que hablaba de currículo, yo estaba hablando de currículo del hogar, una persona, si no estoy mal, antropóloga, me decía: "Bro, tu investigación es muy bonita, pero es una investigación que sesga eh, al no incluir en la población participante, al no incluir familias homoparentales, es decir, familias conformadas por dos mujeres o conformadas por dos hombres, eh, eh, es decir, dos mujeres que en calidad de, de mamá cuidan a un niño o una niña, igualmente dos hombres. Y recuerdo que frente a esa pregunta, lo primero que se me pasó por la cabeza fue la postura metodológica con la que yo me había casado. Mi investigación era sociocrítica, era de tipo investigación-acción y se fundamentaba en gran medida en los valores y principios establecidos por Falborda. Entonces yo les decía a ellos: mire, de la manera más honesta posible, yo hubiese, y es verdad, yo hubiese anhelado, hubiese festejado, me hubiese, como investigador, definitivamente me hubiese disfrutado mucho y reconozco lo que hubiese podido haber enriquecido a la investigación, contar con familias homoparentales. Ya tenía familias monoparentales, matrifocales, patrifocales, hogares compuestos, pero no tenía ni un solo hogar homoparental, ni uno. Frente a esta pregunta, yo decía: vea, yo hubiese anhelado tener un grupo homoparental, pero las investigaciones sociocríticas establecidas por Falsborda, por Murcia Florian, por autores como Víctor de Grete, si analizamos obviamente el legado de Paulo Freire y de muchos sociocríticos del siglo XX, las investigaciones sociocríticas respetan las características fenomenológicas sociales del contexto. Es decir, que no lo presionan, ¿sí? Y yo le decía, eh, mi investigación solamente tuvo un criterio de exclusión, ¿sí? Mejor dicho, lo único era que cuando yo convoqué a las familias, que hice un sondeo por todo, por acciones comunales, por instituciones, por hogares de bienestar familiar, o sea, convoqué por donde se me ocurrió convocar en la Comuna 8 de Montería, ¿sí? Y entre quienes manifestaron a voluntad su deseo de participar en mi estudio, todos, no había ni un hogar homoparental. Entonces yo no podía forzar ese contexto por un
por una intencionalidad investigativa. Tenía que respetar el contexto tal cual como éste se presentaba. Si hubiese tenido una familia homoparental, bienvenido hubiese sido, pero no la tuve. Entonces me tocó sostener y defender eso desde el punto de vista metodológico y epistemológico también de las investigaciones sociocríticas. Entonces, mis estimados, sí, hay una intencionalidad y esa intencionalidad tiene que verse planteada de la mejor forma posible. Ay, habrán personas, ay, pero ¿por qué no modificar? No, porque no es mi intencionalidad, ¿sí? No es lo que estoy buscando en el estudio. Ah, mire, pero ¿por qué no abordas también la perspectiva del paciente, sí, para ver y comprender el agotamiento físico y emocional? Perfecto, me parece una excelente idea, pero ese es otro estudio. Mire, y veo con mucha preocupación personas que llevan 3, 4, 5, 6, 7, 8 años haciendo un doctorado, haciendo una maestría. Y es porque son como las olas del mar. Cada asesor que les ponen lo llevan para otro lugar y la persona termina divagando de un lugar a otro. Así que la intencionalidad investigativa se preserva desde allí, ¿sí? Entonces veamos, ¿cómo saco el objetivo general de acá? ¿Cómo saco el objetivo general? Entonces, desde esta perspectiva, el objetivo general va a cumplir también, voy a poner aquí objetivo, el objetivo general sale de la pregunta. Así que una de las cosas que yo hago es preservar la pregunta. Entonces, ¿cuáles son las características del objetivo general? El objetivo general debe responder varias preguntas. Primera pregunta, ¿qué? La primera pregunta. ¿El qué de la investigación? Primera pregunta, ¿qué? Segunda pregunta, ¿cómo? Tercera pregunta, ¿y para qué? Cuarta pregunta, ¿el a quiénes? Y hay algunas, pero para mí es opcional, ¿sí? No es obligatorio. Vendría siendo, este es opcional, el cuándo. Aunque si la invitación fuera longitudinal, yo sí sugeriría en ese caso que sí pusieran en cuándo. Entonces tenemos esto. ¿Cómo convierto esta pregunta en un objetivo general que cumpla con todos los requerimientos metodológicos? Entonces vamos a ver. Cambio la composición por un verbo en infinitivo. Por ejemplo, vamos a poner aquí determinar. Determinar, ¿sí? Determinar el cómo. Vamos a ver. Determinar desde una perspectiva descriptiva la incidencia de los cuidadores paliativos en los niveles de agotamiento físico
Mm, vamos para ver. Voy aquí a quitar estos colores que me distraen un poquito. Tengo determinar desde una perspectiva descriptiva la incidencia de los cuidados paliativos en los niveles de agotamiento físico y psicológico. Aunque esto pudiéramos ponerlo aquí como niveles de burnout. Pues, en cuidadores. Todo esto depende de la intencionalidad del investigador. Vamos a ver. Se puede simplificar, obviamente. Determinar desde una perspectiva descriptiva, ¿sí? La incidencia de los cuidadores paliativos, la incidencia de los cuidados paliativos en los niveles de su burnout en cuidadores familiares de pacientes en etapa terminal de cáncer para el diseño de propuestas de intervención. Si de pronto les dicen que el objetivo está muy grande, lo que hacemos es buscar simplificar su redacción, ¿sí? Y aquí hasta nos podemos apoyar de la inteligencia artificial sin que se afecte obviamente la intencionalidad, ¿sí? Determinar descriptivamente la incidencia de los cuidadores, de los cuidados paliativos en el síndrome, en el síndrome, en los niveles de burnout de cuidadores familiares. Este puede variar según lo que nosotros querramos determinar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ¿qué? ¿Qué quiero en en mi investigación? Determinar la incidencia. ¿Qué quiero? Determinar la incidencia, eh, determinar la incidencia de los cuidados paliativos en los niveles de burnout. ¿Cómo? Descriptivamente. Vamos a poner aquí el cómo. Vamos a ponerlo amarillo. ¿Cómo? Descriptivamente. Quiero hacerlo desde una perspectiva descriptiva, desde un alcance descriptivo, transversal. Eso podemos ponerlo de manera muy implícita, no tan explícita porque a veces no se ve muy bien. Es decir, determinar a través de un estudio transversal, no es que, o sea, muchos no lo ven bien y hace que obviamente que el objetivo se vuelva muy explícito, pero podemos dejar ciertos aspectos, ¿sí? Eh, que nos dan cuenta de qué tipo de método vamos a utilizar. Determinar efectivamente la incidencia de los indicadores, sí, para que, en mi caso, pues se me ocurrió, este estudio no es real, así que no le he invertido el tiempo suficiente para analizar un buen para qué, para qué haría ese tipo de estudio, y en la quienes en cuidadores familiares. Vale. No estamos hablando de cuidadores, no estamos hablando de cuidadores asistenciales, no son enfermeros, no son personas preparadas para eso, aunque el estudio también cabría hacerlo en ese contexto. Y yo sé que quizás de pronto aquí hay personas más expertas que yo en este tema que sé que lo más probable es que orientarían el problema de una manera mucho mejor a la que lo estoy orientando. Así que les pido perdón si en el marco del desconocimiento propio de esas problemáticas estoy haciendo un estudio que quizás de pronto pudiese mejorar en muchos aspectos. ¿Sí? Y el cuándo, pues es algo muy opcional. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí determinar descriptivamente la incidencia de los cuidados paliativos en los niveles de burnout en los cuidadores familiares para el diseño de propuestas de intervención. Hagamos que yo trabajo por una fundación y lo que quiero es que a partir del estudio podamos diseñar unas propuestas que nos permitan intervenir esta problemática. Ya, entonces vemos como del objetivo general sale
de la pregunta general saber el objetivo general. ¿Sí? Ahora, la pregunta que, que nos lleva es, hombre, ¿y los objetivos específicos, profe? Entonces, eso lo vamos a ir como puliendo un poquito a la medida que vayamos avanzando en esto. Esto es investigaciones de eh, de carácter experimental. Ahora, ¿cómo, teniendo en cuenta esta dinámica, cómo, cómo yo puedo sacar las preguntas específicas y los objetivos específicos para esta investigación no experimental? Entonces, vamos a ver si podemos hacer algo al respecto aquí. Voy aquí a poner, vamos a ver. Ahora, les voy a explicar también para ir aprovechando más el tiempo, porque sé que ya son las 3:20 y muchos de ustedes están esperando también la... Ay, Giovanni, lamento mucho escuchar eh, eh, o leer eso más bien. Voy a meter aquí a ChatGPT. Estos chats todos los van a encontrar en el material de apoyo. Y ojalá que quienes puedan adquirirlo, no solamente por el material, no solamente por el certificado, sino también quizás, y se siente que están aprendiendo algo para permitir que estos escenarios se sigan desarrollando, ¿vale? Vamos aquí a... Dame un segundo. Me regalan un momento, por favor.
Hola, qué pena con ustedes. Bien, vamos a ver si aquí vamos analizando esto que hemos hecho desde prompts, ¿vale? Eh, El que les mostré ahora era una investigación transversal, ¿verdad? Vamos a buscar aquí, entre la investigación transversal. Vamos a hacer, voy a hacer de manera manual, será el de sistema longitudinal, cronino P, experimento no, vamos a poner acá, una P, sí, no lo alcanzo a ver. Vamos a buscarlo, pero no me quiero quedar con no explicarle cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo yo logro crear las preguntas y los objetivos? Vamos a hacer. Entonces, tengo aquí la pregunta, ¿sí? Tengo aquí la pregunta. Vamos a ponerla. Aquí la pregunta. Vamos a poner aquí el objetivo. El objetivo. ¿Sí? Y quiero traerme esta imagencita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo sé qué preguntas debo hacer? Observemos la imagen. Tengo que las investigaciones de carácter no experimental, transversal, aparece la variable independiente que aparece de manera natural. Es decir, yo no la voy a manipular, pero sí tengo que caracterizar. ¿Ya? Así que lo primero que tengo que preguntarme es, ¿cómo se manifiesta o cómo se caracteriza la variable independiente en la población objeto de estudio o en la muestra de estudio? ¿Sí? Dos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Eh, Hay algo que podemos ir haciendo y tiene que ver con que también puedo fundamentar, ¿sí? Teóricamente las variables, pero es una pregunta que de pronto, es decir, ¿cómo fundamento la relación entre las variables? Pero esa, digamos, lo que puede ser una opcional. Pero aquí pueden surgir tres preguntas. Una, la caracterización de la variable independiente. Dos, ¿cómo influye o cómo se van a recolectar los datos? ¿Cómo se van a recolectar los datos? ¿Cómo se van a recolectar los datos? ¿Sí? Y tres, ¿cuál es la incidencia al final? Es decir, ¿cuáles son los resultados? Y puedo hacer un cuarto que tiene que ser como el para qué. En este caso, ¿qué propuestas pueden surgir? Entonces, ¿cómo se caracteriza la variable independiente en la población objeto de estudio? ¿Cómo se van a recolectar y analizar los datos? ¿Cuáles son los resultados de los datos recolectados? ¿Y qué propuestas, qué productos, o sea, para qué hice lo que hice? Podrían ser cuatro elementos que nos permiten definir las preguntas específicas, porque como voy a trabajar en una investigación transversal, esos son los elementos que alcanzo a apreciar de la lógica de las investigaciones, eh, en este caso transeccionales o transversales. Entonces, vamos a ver. De la primera pregunta apunta a esa acción. De la primera pregunta
sería, ¿sí? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo se caracteriza, ¿sí? Los cuidados paliativos, ¿sí? En, en la población objeto de estudio. Los estudios, o sea, cómo se caracterizan los cuidados paliativos. Y eso implica obviamente las características propias del padecimiento, las características de las dinámicas familiares, la logística familiar, las condiciones socioeconómicas, o sea, son muchas cosas. Siempre va a haber un agotamiento, pero no es lo mismo, ¿sí? De pronto en personas que socioeconómicamente pueden estar bien y que quizás pueden tener algo de ayuda especializada, ¿sí? Que si bien es cierto, hay cuidadores en la casa, pero también hay apoyo externo. No quiero minimizar con esto que las personas que tienen condiciones socioeconómicas, esta situación vaya a ser fácil, ¿no? Como puede que siga siendo compleja, pero quizás puede ser un poquito más compleja cuando la persona está sola, tiene que trabajar, tiene que estar teniendo una cantidad de cosas, se siente sola, no siente apoyo por parte de más personas, tienes otros hermanos, pero los hermanos no intervienen, no apoyan, no cuidan, y pues bien, y si esto eh, eh, de pronto se le suma que ya la persona también está en un estado de agotamiento físico y emocional, ya el sentido de vida se deterioró por completo, se vuelven algunos, no todos se vuelven de pronto agresivos y obviamente porque viven en una incertidumbre, en un dolor, en un malestar. Todos estos elementos pueden influir, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante caracterizar cómo se presenta, caracterizar cómo se presentan los cuidados paliativos en la población extraterrestre. ¿Vale? Segunda pregunta. Entonces, una de las cosas que podemos preguntarnos es, eh, ¿de qué manera, por ejemplo, aquí dicen, cuáles son los fundamentos técnicos, teóricos, cuáles son los fundamentos teóricos, técnicos y metodológicos para la validación? ¿Cuáles son los fundamentos eh, teóricos, técnicos y metodológicos para la recolección de los datos, por ejemplo, los datos, ¿sí? Para la recolección de los datos eh, asociados a los cuidados paliativos y el síndrome de Burnout. Recordemos que estoy en una investigación cuantitativa. Todo cambia según el enfoque, ¿sí? Que yo voy a subir. Tercera pregunta. Entonces vamos a analizar, ¿cierto? Entonces, tercero, ¿sí? Eh, ¿cuál es, cuál es la incidencia? ¿Cuál es el estado o cómo se presenta? Hacerlo de manera descriptiva. ¿Cómo se presenta? ¿Sí? El síndrome, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se presenta? ¿No? El síndrome de Burnout
cómo cómo se presenta, pues se relaciona el síndrome de Burnout en los cuidados paliativos. De pacientes en la etapa terminal. Y la última vendría a ser qué tipo de propuesta, por ejemplo, y queremos ponerla, obviamente, dependiendo cuál es nuestra intencionalidad con el estudio que vamos a hacer, qué tipo de propuesta, qué tipo de propuestas de intervención se pueden presentar, se pueden desarrollar considerando los resultados obtenidos de la relación entre las variables. Adelante un segundito. Entonces les decía, entonces, por eso siempre tienen que ser así, no, esto es una lógica, no les voy a decir que siempre tienen que ser así, que no se puede mejorar, quizás de pronto algunos tengan otra forma diferente de hacer, pero en este caso, ¿qué tipo de propuestas de intervención se pueden desarrollar considerando los resultados obtenidos de la relación entre las variables? Entonces ya tengo de alguna manera, esta sería la pregunta general, y de la pregunta general estamos sacando los, las preguntas específicas, y entonces ahora aquí viene un ejercicio de coger las preguntas específicas, y esto es lo más sano y lo más rápido para preservar las lógicas metodológicas y poder hacer un ejercicio de construcción de objetivos que de pronto no se convierta en ese, mejor dicho, en esa, como en ese tormento que muchas veces se nos ponen, eh, se nos convierte en los objetivos. Y esto aplica para todos los métodos. Si tengo claridad del método, si tengo más o menos cómo se comporta el método desde las fases que va a desarrollar, eso me ayuda muchísimo. Entonces veamos acá. Entonces vamos viendo cómo de acá van saliendo y van saliendo los objetivos. Ve, ¿Cómo se caracteriza, cómo se caracteriza, aquí está mal, cómo se caracterizan los cuidados, cómo se caracterizan o manifiestan o se presentan, cómo se caracteriza y presentan los cuidados paliativos en la población objeto de estudio? Entonces, lo que vengo acá literalmente y pongo eh, identificar o no caracterizar, estoy muy bien, caracterizar, caracterizar los cuidados paliativos en la población objeto de estudio. ¿Sí? Eh, Antes de la recolección de los datos. Un objetivo número uno, hombre, es una caracterización de esos cuidados paliativos. Vamos a ver, acá.
Ahí tengo esto. Dos, ¿cuáles son los fundamentos? Nosotros queremos fundamentar, ¿sí? Fundamentar los aspectos teóricos, técnicos y metodológicos para la reducción de los datos asociados a los cuidados paliativos en la población de pueblo. Bueno, tercero, ¿cómo se presenta y se relaciona el síndrome de Burnout? ¿Sí? Entonces aquí veamos cómo se presenta. Entonces ya aquí, si mi alcance va a ser descriptivo, entonces yo digo literalmente describir, ¿sí? Describir la incidencia de la relación entre el síndrome de Burnout y los cuadros familiares de pacientes en etapa terminal. Describir la incidencia de la relación entre los cuidados paliativos y el síndrome de Burnout, paliativo y el síndrome de Burnout en los cuidadores familiares de pacientes en etapa terminal. Y finalmente es, hombre, proponer o diseñar, eh, eh, proponer intervenciones que se pueden desarrollar, intervenciones, proponer intervenciones considerando los resultados obtenidos de la relación entre las variables. Si esa es nuestra intención, ¿verdad? Si no lo es, la cambiamos. Este cuatro objetivos dependiendo de para qué queremos hacer el estudio. Entonces, esto más o menos es como lo que buscamos o lo que uno espera que la gente maneje cuando va a hacer sus objetivos, que sean coherentes entre ellos. Las preguntas deben ser coherentes a los objetivos. Ahora, ¿cómo lo hacemos con inteligencia artificial? Vamos a ponerle aquí un ejemplo, pero longitudinal. Las longitudinales son investigaciones no experimentales, pero con las características que no se hace la recolección de los datos en un único momento, sino que se hace en diferentes momentos. Permítanme y les presento. Esta es una investigación no experimental de tipo longitudinal. Lo mismo, no se manipulan las variables, la única diferencia es que se caracteriza la, la variable independiente o la variable inicial, aunque no necesariamente tiene que ser independiente, y se evalúa en el tiempo. Es decir, se busca como estudiar la evolución en el tiempo de la variable, de una de las variables que están haciendo parte del estudio, que puede ser una variable dependiente. Entonces, esa es como la diferencia. Por ejemplo, ¿cómo ha sido la incidencia de la reubicación comercial de 2018 en la calidad socioeconómica durante el año 2022 a 2024 en los emprendedores informales de la calle 35? Entonces, vemos que se plantean unas fechas longitudinales, donde yo quiero decir, hombre, el ejemplo que habíamos puesto es cómo influye la violencia intrafamiliar en el desarrollo o en la evolución de las habilidades socioemocionales durante los años 2024, 2025 y 2026, por ejemplo. Entonces, tengo que recolectar en diferentes momentos, recolectar los datos análisis comparativos, para hacer análisis comparativos entre esas recolecciones, ¿sí? Entonces, frente a esto, vamos a ver los PROM. Este es un estudio longitudinal. Vamos para ver, aquí veo, ¿sí? Busquemos aquí los PROM para pasárselos. Vamos para ver, aquí se continúa la relación fluida considerando la estructura material nacional, audaz deductivo de esta forma. Vamos a ver. Sí. Bien. Lo primero que yo les sugiero que determinen, vamos a hacer lo mismo con la inteligencia artificial. Lo primero que vamos a hacer con la inteligencia artificial es determinar las fases. Es que nosotros podamos
darle un prompt a la inteligencia artificial que nos permita determinar las fases del método, ¿sí? Entonces, para el longitudinal puede ser este. Entonces, vamos a analizar este prompt. Entonces, yo le dije, considerando la postura epistemológica cuantitativa, el tipo de investigación no experimental, ¿sí? El tipo de investigación transversal y el alcance correlacional no causal, alta si es transversal, como la que habíamos hecho. Construye una matriz de fase de investigación, considerando cuatro fases principales. Les damos, uno, la caracterización cuantitativa de la variable independiente. Dos, la recolección diagnóstica en un único momento de la variable independiente. Tres, hacer un análisis correlacional entre las variables independientes y dependientes. Y cuatro, la construcción de una propuesta de intervención institucional. Ahí tengo las cuatro fases que asumo para esto. La inteligencia artificial nos va a devolver las fases. Entonces, este es de una investigación diferente a la que hemos venido haciendo. De fase número uno, caracterización cuantitativa de las variables. En esta fase se mide y se describe el nivel de involucramiento de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. Porque esta tesis es diferente. Se analiza su participación en reuniones escolares, comunicación con los docentes. A, propongo una taxonomía de verbos. Estas me van a servir para los objetivos. Cuantificar, medir, recolectar, describir, analizar, categorizar. ¿Sí? Instrumentos y técnicas de recolección de datos, ahí me los propongo. Segunda fase, recolección diagnóstica en un único momento. Se evalúa la variable en un solo momento, observando el estado actual del desempeño académico y la disciplina escolar de los estudiantes. Sí. Tercero, análisis correlacional entre variables independientes y la dependiente y construcción de una propuesta de intervención institucional. Ahí tengo las cuatro fases. Ahora, aquí les voy a compartirles, que se me está yendo ya el tiempo, les voy a compartir el PROM número PROM 1, que vendrá siendo el PROM de las fases. Recuerde que este debe, este debe ser, esta debe ser, estas fases, pues este PROM tienen que ponerlo y tienen que adaptarlo a la conversación que ustedes tienen. Por ejemplo, nosotros hemos venido haciendo el ejercicio de una investigación experimental. Este PROM puede confundir a la inteligencia artificial, porque lo hemos diseñado desde una investigación preexperimental, ¿sí? Si yo pego este PROM allá, voy a confundir a la inteligencia artificial. Y ahí se rompe la lógica que llevamos con ello. Así que tendrían que hacer todo el ejercicio de nuevo en un nuevo chat, pero adaptado a la investigación no experimental de tipo transversal. Los PROM les van a servir, simplemente tendrán que modificar esos aspectos. Donde dice experimental, poner no experimental. Donde dice preexperimental, poner transversal. La lógica epistemológicamente es muy similar. Aquí les presento este PROM, ¿vale? Ahí les presento este PROM, ¿sí? Entonces, el que me entrega estas fases. Ahora, aquí vamos a hacer el otro PROM, que es para hacer la matriz integradora del proceso investigativo. Entonces, digo, considerando la matriz de las fases del proceso investigativo, considerando el contexto polémico y las variables de estudio, crea dos matrices. Uno, donde se trabaje la pregunta general de investigación. Y aquí les digo los elementos. Estas deben estar compuestas por un tono discursivo asociado al tipo de investigación. Debe incluir la variable de estudio, el contexto y el año de corte de los datos, en este caso 2025. Dice, objetivo general, debe salir de la pregunta general y debe manejar, y de manera implícita, no explícita, responder el qué, el cómo, el para qué y el a quiénes y el cuándo. Simplifica lo más que pueda, le dije a la inteligencia artificial. La matriz 2 debe tener las preguntas específicas, las cuales deben estar relacionadas con las fases de ejecución del estudio, porque ya les dije las fases. 2, los objetivos específicos deben salir de las preguntas específicas y cuyo verbo infinitivo debe ser extraído de la taxonomía de los verbos. ¿Cuál es la taxonomía de los verbos? Esta que me puso aquí. Eso ayuda muchísimo, ¿sí? Les pido que me planteen las actividades científicas y las técnicas y instrumentos de recolección de datos. Entonces aquí me ponen, por ejemplo, pregunte cuál es la relación entre el involucramiento familiar y el desempeño académico y disciplinario del estudiante de Institución Educativa de San José de Montería durante el año 2025. Analizar la relación entre el involucramiento familiar y el desempeño académico y disciplinario de los estudiantes. Y me plantea la taxonomía, mira, la matriz.
Pregunta específica, ¿cómo se caracteriza? Objetivo específico, cuantificar el nivel. Dice, ¿cuál es la situación del desempeño académico? Evaluar el desempeño académico. ¿Existe una relación significativa entre el involucramiento por relacionar los niveles? ¿Qué estrategias institucionales pueden fortalecerse y diseñar estrategias de intervención? Y aquí me genera esto. Vamos a hacer nuestro segundo PROM, ¿sí? Y este es el PROM de la matriz. Este PROM es un PROM de qué? Del marco lógico no, que es la matriz integradora de investigación transversal. Ahí lo tengo. Sí, ahí se fue el mensaje. ¿Ok? Mañana, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo con investigaciones de tipo experimentales y el miércoles lo hacemos con investigaciones hermenéuticas y sociocríticas, que serían investigaciones cualitativas. ¿Ok? Mi gente bella, díganme cómo se sintieron en la clase de hoy. La verdad que yo me sentí súper extraño por, por las condiciones que me rodearon en la clase, pero espero que no haya sido impedimento para haber abordado una clase que les haya gustado a ustedes en lo máximo. La gente se me quedaba viendo. La gente pasaba este loco que está diciendo ahí. Muchas gracias. Vale, yo les agradezco muchísimo, muchísimo. No sé si está Luis conectado para que me reciba en el auditorio, para que ya eh, que pueda darle alguna información si se requiere. Miren, en el material de apoyo, en el material de apoyo van a encontrar todos los chats, ¿bien? Vale, Luis, ¿estás? Sí, señor, de momento. Vale, perfecto. Entonces, mi gente bella, pues yo los dejo por hoy. Esperamos que mañana vuelva a mi zona de confort logística. Entonces estamos bien, ¿vale? Mañana vamos a intentar que sea más práctica que hoy, ¿vale? Sí. Tarde, profe. Muchísimas Vale. gracias. Vale, Luis, ahí los dejo con Luis. Dios me los bendiga. Chao. Chao, chao, profe. Bueno, muy buenas tardes a